procedimiento. Cuando los procedimientos están mal, todo lo demás se vuelve un caos. Y para eso apareció nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Maestro, que es de lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy. Los objetivos que vamos a tratar de buscar en esta clase, y tiene que ver con que vamos a conocer un poco más el término aplicado a Jesús, el término de maestro. Vamos a tratar a través de esto de reconocer la importancia de la actividad como parte de la eternidad. Qué tan importante es esto que hizo Jesús y lo que hacemos en el día de hoy. Vamos a conocer la forma como Jesús actuaba para enseñar. Y finalmente, pues, reconocer cómo muchos hombres se han preocupado por este oficio de maestro. Estos son los objetivos que vamos a perseguir en el día de hoy. Para esto quiero iniciar, hermanos, con algunas preguntas que tenemos aquí. Estas preguntas, la primera que tenemos es: ¿qué importancia tiene el oficio de maestro en la iglesia según su percepción? ¿Qué importancia tiene? Toda vez que incluso me he encontrado con congregaciones donde no hay clase, donde solamente se predica, donde solamente hay un tiempo de meditación de la palabra de Dios y la cena y ya luego cada quien se va a su lugar. Pero, ¿qué importancia tiene el oficio de maestro en la iglesia local según su percepción? Efesios capítulo 4, allí solamente con este pasaje, hay muchos otros, pero solamente con este pasaje nosotros podemos encontrar la importancia que tiene la función dentro de la iglesia. Y tal como ha dicho muy bien el hermano, está la importancia, que no solamente es porque Dios la escogió, Jesús la estableció, sino que te lleva al perfeccionamiento. Todos queremos ser perfectos, crecer, pero para crecer muy bien necesitas herramientas. Y si tú no recibes estas herramientas, entonces tú no puedes perfeccionarse ni hacer la labor que necesitas hacer. Pero ahora vamos a la siguiente pregunta. Entendiendo cuál es la importancia del oficio, cuáles son algunas de las dificultades entonces que nosotros observamos en el oficio de maestros y cuáles son algunos de aquellos aspectos relacionados con el oficio que podemos observar y decir, aquí hay problema. Falta de preparación, falta entonces de atención del estudiante. Entonces observamos falta de competencia, falta de herramientas, falta de los estudiantes en no prestarle la importancia que tiene esto para la vida espiritual. Son algunas de las dificultades que vemos y a veces no le prestamos mucha atención a esto. Como maestros, si es falta de competencia, no le prestamos mucha atención. Hacer el mejor trabajo porque es un trabajo establecido por Dios, no es un trabajo que lo establece el ser humano. Dios mismo establece esto. Y dos, pues si Dios ha establecido esto, como maestro debemos hacer el mejor esfuerzo y tal como se ha visto, puede ser que a veces no hagamos el mejor esfuerzo para desarrollar esto, ni nos preocupemos tanto por las competencias, al contrario de lo que ocurre en el mundo secular. Por ejemplo, las personas, ahora mismo las universidades, no cualquiera persona puede dar clase en una universidad. Ni siquiera ahora mismo no puede una persona que tiene o se ha graduado de la universidad, puede darlo. Ahora tiene que tener una maestría, tiene que tener un doctorado, porque se supone que el que está allí tiene un trabajo muy importante que hacer y debe hacerlo. Pero tampoco existiría universidad, por ejemplo, si no hay estudiantes. Si los estudiantes no están, no va a funcionar tampoco. Entonces, mire que es una situación que tiene que ver con uno y otro. ¿Qué entiende usted por el término, que es la tercera pregunta,
¿qué entiende usted por el término maestro? Un preparador, uno que enseña, uno que guía, ¿ok? Uno que da ejemplo, igual que el que guía. Son términos sinónimos que nos hablan de aquella función que se debe dar. Cuando hablamos del concepto, bíblicamente ahora tenemos algunos conceptos que se utilizan para el término maestro. El primero que nosotros tenemos es el término rabí. Rabí es maestro. Pero cuando se hablaba de un rabí o maestro, es alguien destacado. Siempre, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hablamos de aquella persona que le decían rabí, que significa mi maestro, donde este término lo que está dando, sobre todo la connotación es el honor que se le daba al maestro. Por eso se habla de rabí. Por ejemplo, hay otro término, pero esto ya no es en el hebreo, ni en el griego, sino en otro idioma que es el arameo, que lo tenemos en la Biblia, que dice Raboni. Es lo mismo, mi maestro, pero en arameo. Rabí en hebreo indica mi maestro, el que está por encima. Y Jesús hablaba precisamente de esto porque muchos judíos y sobre todo los maestros hebreos les gustaba que le dijeran rabí o raboni, mi maestro. Y Jesús decía, mire, no busque esto por el honor. No hay duda que hay un honor, pero hay quienes solamente lo hacen por la forma destacada o el honor que representa, porque esta era la forma como el discípulo se dirigía al maestro, mi maestro, Raboni. Y Jesús era un maestro y a él se le llamó rabí, a él se le llamó Raboni, pero Jesús él mismo dice, y lo soy. No tanto por el honor del que se le está designando con esta palabra, sino porque él dice, realmente lo soy, según Juan capítulo 13. La otra palabra en griego es didáskalos, que eso significa maestro. Cuando se habla de didáskalo, se está refiriendo a que se refiere al instructor, se refiere al que da la clase, se refiere a aquella persona que ejerce la función de dar, de instruir o de enseñar, en sí la acción misma. Esta palabra aparece mucho en el Nuevo Testamento y es uno de los términos que más se le aplicó a Jesús, el maestro, porque él se dedicaba a la enseñanza. También en algunas partes esta palabra puede indicar doctor, o sea, aquella persona que es experta en la enseñanza, en la forma como se conduce al dirigir, por ejemplo, la enseñanza o la guía. Y también en otras palabras, en otras partes se puede traducir como padre, en razón de lo que hace un padre. Y decíamos en la clase de varones que este es un trabajo que debe hacer el padre de familia y la madre de familia. En realidad son maestros. Y maestros porque ellos tienen, podríamos decir, casi el 90% de la enseñanza de sus hijos debe estar en manos de los padres. La iglesia en realidad, hablando de una forma de cantidad, podemos estar en un 10%, pero si no hace usted del trabajo en la casa, muy poco nosotros podemos hacer en la iglesia. Así que estas son las palabras que se le aplican. Y veremos a través de esta enseñanza tres grandes palabras que se le aplican a Jesús como maestro, tal como lo veíamos. Didáskalos, que es el que acabamos de ver. El otro domingo vamos a ver epistateis y el último domingo kateigeteis, que son las palabras que significan también maestro, pero con cierta connotación para enseñarnos a nosotros qué es lo que se nos quiere enseñar o decir. La importancia, hermanos, la importancia del trabajo, la importancia de la función de enseñar. El primer maestro
Mire la importancia de esto. Génesis, vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 28 al versículo 30. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado. ¿Hasta dónde está el 30? Sí. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a todas bestias de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Pregunta. Vemos la acción de un maestro allí. Él está dando instrucciones. Y esas instrucciones son importantes. ¿Qué hubiera ocurrido, hermanos, si Adán y Eva no hubieran recibido estas instrucciones? Las recibieron, ¿ah? ¿Y cómo le fue? Vemos inmediatamente, mire, las dos partes. La acción del maestro. ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? ¿Y por qué se le tiene que dar instrucción a Adán y a Eva? Porque no sabían. ¿No había creado Dios al hombre y bueno en gran manera? Porque Dios tiene que darle instrucciones a ellos. Lo entendería si hubieran pecado, pero todavía no están en pecado. Y mire, se le está dando instrucción. ¿Por qué? ¿Cuál es la dificultad? La razón está, hermanos, en que había sido creado. Son criaturas de Dios. Y tal como dice el hermano, todo es nuevo. No conocían, pero ¿por qué no conocían? Bueno, porque el hombre no es Dios. Y debido a que ha sido creado, necesita entonces instrucción para enfrentarse a lo que está al frente. Por eso lo necesitaba. Y si habiendo oído la instrucción, vemos las repercusiones de el desoír o el de prestar poca atención a la instrucción dada por Dios. Y mire, todo el resto, todo lo que está pasando desde ese momento en que ellos no le dieron importancia a la instrucción, es lo que está ocurriendo ahora en el mundo. ¿Por qué el mundo está como está, hermano? A causa, como dice el apóstol Pablo cuando se lo dijo allá a los romanos, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así que la muerte pasó a todos los hombres. Ese es el problema. Alguien que no le dio importancia a la instrucción. Y mire que esa es una de las grandes dificultades de nosotros los seres humanos. No tanto es el maestro. Sí, el maestro tiene una gran responsabilidad, pero la mayor responsabilidad está en nosotros, en no darle importancia a la instrucción dada por Dios. Mire, aquí el maestro es excelente, es Dios mismo, y le está indicando qué es lo que deben hacer. Igual, cuando nosotros estamos ahora ante estas circunstancias, necesitamos nosotros la instrucción, hermano. Le prestamos nosotros la importancia debida a la instrucción. ¿O cómo lo vemos? Una clase más, una enseñanza más. Pero eso puede significar la vida o la muerte, la vida eterna o la destrucción. Y mientras nosotros estemos en esta vida, hermano, nunca vamos a lograr saber todo. Por lo tanto, nosotros estamos ante una circunstancia que necesitamos prestarle atención a esto y preocuparnos, porque no sabemos. ¿No sé yo algunas cosas de la Biblia que debo saber? Claro que sí. Claro que debo aprender más. Claro que no tengo el conocimiento. Y tengo años estudiando y a veces pienso, de esto no tengo mucho conocimiento. ¿Y cómo repercute eso entonces en mi vida espiritual? Ahí está la diferencia, hermano, entre unos y otros. Cuando nosotros hablamos de la instrucción, vamos a leer en Éxodo capítulo 35, donde encontramos pasajes que nos hablan precisamente de esa acción del maestro, que es la acción de la enseñanza.
Vamos a Éxodo 35, verso 30 al versículo 34. ¿Qué nos señala allí el texto sobre lo que es la instrucción? Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Siga. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. ¿Qué observa, hermanos? ¿Qué relación hay de este pasaje con el término de la enseñanza? Y falta una palabra muy importante también que tenemos allí. Una palabra más que es de suma importancia: sabiduría. ¿Es lo mismo conocimiento que sabiduría? Y miren lo que hace el maestro o el deber de un maestro. No solo enseñar conocimiento, porque el conocimiento lo podemos obtener. El problema está, hermanos, en la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La aplicación de ese cúmulo de conocimiento que nosotros tenemos, ahora aplicarlo en el momento apropiado, a la persona adecuada. Y mire que Dios, según este pasaje, da el oficio y dice: he tomado a personas capaces, lo he adiestrado. En primera instancia le dio la capacidad de el todo conocimiento. ¿Y esto con qué objetivo era? ¿Qué era lo que iban a hacer estas personas? Iban a enseñar. Le dio para enseñar, pero ellos tenían que... ¿Pero enseñar qué? ¿Cuál oficio y para qué eran esos oficios? De arte, de tallar, de hacer... ¿Tallar qué cosa? Tenía que ver para la construcción del templo, ¿no? Ah, la construcción del templo, del tabernáculo. ¿Y quién iba a estar en el tabernáculo? La gloria de Dios. Mire que Dios le da el conocimiento, pero dice también la capacidad para enseñar. Él tiene que enseñar en lo que tiene que ver con una simple tienda donde se dice que, bueno, ahí va a estar la gloria de Dios. Ahora, el tabernáculo y el templo de Dios, ¿dónde está? ¿Quién es el templo de Dios ahora? Nosotros. Nuestro corazón. Y mire que él tenía el deber, esta gente tenía el deber de enseñar, dar el conocimiento. El problema es, al momento de aplicar la sabiduría, dice cómo llevarla a cabo. Y cuando habla de la sabiduría, ¿de qué nos habla allí? ¿Qué nos dice? La sabiduría, ¿en qué tenía él que aplicarla? ¿Sabiduría para qué? Inventen, ¿qué cosa? Diseños. Arte. ¿Qué es arte, hermano? ¿Qué es diseño? Que usted dice, esa es una obra de arte. ¿Por qué se le llama obra de arte? Usted ve un cuadro y dice, esa es una obra de arte. ¿Por qué usted le dice que es una obra de arte? Y tal vez lo que usted ve es un muñequito con dos patitas y dice, esa es una obra de arte. ¿Por qué? Porque está diseñado del autor. Porque lo ha diseñado el autor. Porque lo diseñó el autor. Pero si yo hago un muñequito igual, dice, eso no es obra de arte. No está inspirado. No estoy inspirado. Pero porque a él sí le dice que es obra de arte. Idoneidad tiene que ver, hermanos, con un procedimiento, con técnicas, aplicar la técnica. Por ejemplo, usted oye, es un cuadro pintado al óleo. Esa es una técnica. Él utilizó una técnica y la ha desarrollado tanto a esa tela que dice, esa es una obra de arte. Aplicó bien la técnica ahí. Pero si usted le dan el mismo lienzo y la misma acuarela, usted no va a hacer una obra de arte, porque tal vez usted no sabe la técnica.
y cómo debe ir, de cómo debe estar la tinta, cómo debe trazar las pinceladas en esa tela. Usted no lo sabe, así que por lo tanto usted dice, mire, hice mi mejor esfuerzo, se ve bien bonito, pero no tiene técnica. Entonces ellos tenían precisamente ese conocimiento y ahora tenían que diseñar, aplicar lo mismo que nos decían las hermanas el día del Padre. Mire, usted se puede ver muy elegante, pero si usted pues viene, ya ni me acuerdo qué era lo que nos decía, no combina el pantalonzón, el camisón, no sé qué el asunto. Usted no se ve bien. Entonces, incluso creo que el saco tenía que estar cerrado, ¿verdad? Abotonado en el primer, yo no lo uso así porque entonces no aprendí bien, pues. ¿Ven? No va de acuerdo con el procedimiento. Entonces, no es el procedimiento. No crean, hermanas, se nos quedó eso. Y ahora yo estoy preocupado cada día. Y le digo siempre a Loida, me queda. Va el color. Relación de cosas. Entonces, miren la importancia que tenemos. Jesús como didáscolo, o sea, Él como actuando ahora en relación a la enseñanza, que es la palabra que nos está señalando. En Mateo capítulo 8, versículos 18 y 19, tenemos dos aspectos fundamentales allí que nos hablan de su accionar. Alguien que lo lea, por favor. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué observa allí de Jesús, hermano? Como maestro, porque Él es el maestro, reconocido como tal. Y aquí la palabra es esta, didáscalos. O sea, el que enseña. El que tiene la idoneidad para enseñar, el que tiene el conocimiento para enseñar. ¿Qué observamos en estos dos pasajes en Jesús como maestro? Ahí una de las cosas es que mucha gente, parece que Jesús tenía una técnica que atraía a alumnos, ¿no? La gente quería escucharlo, quería aprender, quería oírlo, porque dice que mucha gente, y esa gente iba voluntariamente a donde él estaba. No es que alguien le decía, bueno, tal día hay clase, organícense. No, la gente se reunía, sabía que él iba y llegaba. Entonces, esa es la primera parte. Gente. El maestro no es nada, hermano, si no hay a quien enseñar. Y tal como dice Eliezer, tenemos aquí un aspecto importante. Es muy importante los alumnos. Y mire que aquí nosotros observamos ese aspecto fundamental. Jesús como maestro estaba donde habían personas. Se necesitan, y ese es un mensaje no solamente para nosotros, porque sabemos que Él es el maestro, pero nosotros como estudiantes, nosotros no podemos perder, hermanos, la oportunidad para estar donde se nos va a enseñar, y se nos va a enseñar no cualquiera cosa, hermano, porque no se enseña matemáticas. Cuando uno va a la congregación, no se enseña filosofía, no se enseña cívica, que usted puede utilizarlo o no para asuntos meramente materiales y para su subsistencia. Cuando vamos a la iglesia o cuando tenemos que ver con cosas espirituales, se nos va a enseñar cosas que tienen que ver con la vida eterna. Y es allí, como decía nuestra hermana, que es allí donde nosotros como alumnos estamos fallando, porque no le damos la importancia a esto. Y mire que Jesús como maestro se preocupaba de que había estudiantes. La otra parte que decía Eliezer la vamos a ver más adelante, pero aquí hay otro aspecto muy fundamental y que tiene que ver específicamente con el maestro. ¿Qué encontramos aquí, hermano? Autoridad, más que autoridad, sobre todo en el versículo siguiente, el versículo 19. Era alguien que quería ser escuchado, o sea, era la acción de la persona que le dice que lo iba a seguir.
¿Por qué razón esta persona lo iba a seguir? Que las enseñanzas de él a lo mejor eran buenas. Estaba enseñando cosas que quizás él no sabía y no era cualquiera persona la que lo iba a seguir. ¿Quién era? Era un escriba. A un conocedor. Nunca se es tan sabio para decir, yo no necesito eso. Nunca, hermano. Y mire que aquí un escriba, que eran los hombres encargados del estudio de la ley, primeramente le reconoce y le dice, maestro. O sea, el que enseña, yo te voy a seguir. Donde quiera que vaya, yo te voy a seguir. Mire la importancia de esto. Jesús es reconocido. La pregunta es, para nosotros, y muchas veces se cuestiona esto, porque aquí se está hablando también de la idoneidad del maestro. Y nosotros como congregación igual debemos hacer énfasis. ¿Por qué? Porque yo como maestro, hermano, no estoy aquí simplemente porque quiero estar. Estoy acá porque si la congregación me da su respaldo, entonces la congregación debe seguir. Y no estamos hablando de uno u otro. Estamos hablando de todos, porque resulta ser, tal como dijo este hombre, quien tenía conocimiento, pero dice, reconozco al maestro, por lo tanto yo voy a seguirle. No podemos entonces, hermanos, decir, sí, reconocemos al maestro, pero no lo vamos a seguir, porque es una contradicción. Por lo tanto, hay que respaldar a la persona que la iglesia designa como maestro, como idóneo. Y cuando nosotros lo designamos como idóneo, no importa quién sea, entonces nosotros venimos dispuestos a aprender, no simplemente porque viene de este hombre, sino porque lo que este hombre dice, y como dice Biodelda, vamos a ver, tiene autoridad, vamos a ver por qué lo seguimos, lo que nos enseña, si es bueno o es malo. Pero no podemos estar, como quien dice, ¿verdad?, entre dos aguas, sí, yo quiero aprender, pero al mismo tiempo diciendo, no, pero no quiero aprender. Sí, eso es importante, pero no es tan importante, porque todo va a depender de nuestra actividad. ¿De dónde va a salir los estudiantes? Y la próxima generación de maestros. ¿Cuántos años nos quedan de vida a nosotros? ¿Y de dónde va a ser la próxima generación de estudiantes, de maestros para esta congregación? Por ejemplo, esta congregación la iniciamos en el 2006. Creo que luego se añadió nuestro hermano Eliezer. Y de ahí se han añadido, y gracias a Dios tenemos ahora buenos maestros. Se ha añadido a nuestro hermano Francisco, se ha añadido Simeón, se ha añadido Rafael, los estudiantes, y ciertamente hay excelentes maestros. Pero nuestra generación está pasando. Y la iglesia necesita nuevos maestros. ¿Quiénes serán? Si no le damos nosotros la importancia de vida a esto, hermano. Y esto es fundamental para la obra del Señor. No estamos simplemente para pasar por este mundo sin dejar nada. Nosotros necesitamos nuevos maestros, pero esos nuevos maestros requieren el apoyo de familia, cada familia de la congregación, y decir, esto es importante, de suma importancia. Decía Daniel, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Eso es hermoso, hermano. Pero normalmente nosotros nos preocupamos, médico. Qué bueno es tener un médico en la familia. Qué bueno es tener, no sé, tantas cosas, ¿verdad? Viendo a nuestro hermano, qué bueno es tener un economista. Y cuando usted habla con Eliezer, lo primero que quiere presentarle son números. Ese es su ánimo, ¿verdad? Pero necesitamos a alguien que hable de la palabra de Dios. ¿No es así, mi hermano Francisco? Por allá tenemos una reunión y ese hombre quería meternos los números de una vez. Entonces, hermano, mire la importancia. Un maestro se esfuerza por transmitir a sus discípulos orientación precisa, hermano. Y esa orientación precisa no viene de buenas a primeras. Da respuestas claras, hermano. Un maestro responde claramente.
Un maestro busca como fin que sus discípulos logren el dominio, el total dominio. ¿Y cuál es el dominio que nosotros estamos tratando de enfatizar aquí, hermano? La vida eterna, el dominio de los pasos apropiados. Eso fue lo que Jesús vino a dar, vino a hacer. Y cada vez que nosotros encontramos un maestro, el objetivo del maestro es que los alumnos logren dominar en perfecta forma, la disciplina impartida. Y aquí la disciplina, hermano, es la vida eterna. No estamos jugando, hermano. No es como usted se amarre los zapatos. No es como usted se amarre la corbata. Eso es bueno para algunas cosas. El asunto está la vida eterna. ¿Quién se encargará de eso? Jesús vino a hacer eso. Y necesitamos nosotros preocuparnos por estas cosas. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, entonces se me terminó el tiempo y vamos a dejarlo para el próximo domingo. Vamos a ver a Jesús en acción, hermano. Jesús en acción en diferentes escenarios para que nosotros podamos tener la idea de qué hace un maestro, de qué hace un discípulo, a qué cosas se enfrentan. Y quiero que ustedes observen esto, verifiquen estos pasajes para que usted el próximo domingo pueda tener una idea y usted pueda meditar en su casa. Bueno, Jesús como maestro, ¿qué nos enseña en cada uno de estos estadios en la cual Él se desarrolló como maestro? Porque Él es el maestro y nosotros aprendemos en este caso de Él. Que el Señor les bendiga, hermano.